Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy el pastor y maestro Robert Vargas. Bueno, el tema de hoy es un tema sumamente doctrinal, educativo, de beneficio. ¿Por qué Jesús es nuestro abogado? A veces leemos cosas en la Biblia y no las entendemos por qué o por qué están allí dentro de las Escrituras. Y es impresionante que la palabra abogado con referente a Jesús aparece una sola vez en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, pero en el Nuevo Testamento aparece esa palabra en Primera de Juan 2:1, que literalmente dice así: hijitos míos, dice Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nótese que la palabra abogado aparece en este versículo, única vez en la Biblia, con referente a la función que Jesús tiene a la derecha del Padre. De hecho, Jesús tiene por lo mínimo 5 funciones a la derecha del Padre. Dice Hebreo que Jesús es nuestro intercesor, es nuestro mediador, es nuestro fiador, es nuestro sumo sacerdote y es nuestro abogado. Las primeras 4 aparecen en Hebreo y esta última de abogado aparece en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Ahora, ¿qué hace Jesús? Dice la Biblia en Romanos 8, de que Jesús está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. ¿Qué le dice Jesús al Padre? Es una buena pregunta, porque a veces lo hemos escuchado, que Jesús está a la derecha del Padre, a la diestra del Padre, y eso es verdad. Pero ¿qué hace Jesús a la derecha del Padre? ¿Qué intercede? ¿Qué le dice? Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros para que Jesús cumpla esa función eficazmente? Que también es importante, porque Jesús es nuestro eco, por decirlo de alguna manera, en el cielo de las palabras que nosotros oramos. Nótese que si pecamos, dice aquí Juan, abogado tenemos para con el Padre, es decir, que tenemos que arrepentirnos para que Jesús pueda tomar esas palabras y hacérselas saber al Padre. Es decir, en el mundo espiritual hay leyes, hay principios. Dios quiso que fuese así. Jesucristo es nuestro abogado defensor. Pero hay algo poderoso en Apocalipsis capítulo 12 que habla de que Satanás es nuestro acusador, el que los acusaba, dice Juan, de día y de noche. ¿Cómo es que el diablo es el acusador? Bueno, para hacerlo fácil, práctico, Satanás viene a ser nuestro abogado acusador, mientras que Jesús es nuestro abogado defensor. Ahora, ¿de qué se toma el diablo para acusarnos? Es una cosa que pareciera que pero el diablo fue derrotado. Sí, legalmente Satanás fue derrotado. Satanás es un enemigo derrotado, pero está suelto. Satanás es un enemigo vencido, pero está suelto. Y eso es algo que hay que entender. Y Satanás siempre va a buscar un argumento legal para acusarnos delante del Padre y decirle al Padre, por el pecado que hemos cometido, que no somos dignos de recibir las bendiciones, de no cumplir el ministerio, el propósito que Dios tiene con nuestras vidas, porque Satanás nos acusa como abogado acusador. De hecho, la palabra acusador la busqué en el griego, es la palabra categoro, que significa representante legal en un tribunal. Wow. Nótese que Abraham, en el capítulo que oró por Sodoma y Gomorra, porque estaba su sobrino Lot allí, Abraham trató a Dios como juez. Y de hecho Dios es nuestro juez. Jesús es nuestro abogado defensor y Satanás es el abogado acusador.
Y Satanás busca siempre argumentos legales, porque Satanás no le va a presentar a Dios, juez, una mentira, porque Satanás sabe de que Dios sabe que va a ser una mentira. Satanás sabe que lo que le presenta a Dios en contra nuestra son argumentos legales. Entonces ahí es donde entra Jesús como abogado defensor, presentando su sangre y recordando al Padre como juez de que la sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario nos redimió de pecado, nos redimió de maldición, nos redimió de la enfermedad, nos redimió de la muerte prematura, nos redimió de la pobreza, porque eso es lo que hace Jesús a la derecha del Padre, interceder como abogado a favor de nosotros. Por eso es importante que tú puedas arrepentirte cuando hayas cometido un pecado, porque si no lo haces, Satanás tendría un argumento legal, un argumento legal para presentárselo a Dios. Nótese lo que dice Job capítulo 1. En Job capítulo 1, Satanás se presentó ante Dios. Es una cosa de repente inconcebible. ¿Cómo es que Satanás se presentó ante Dios y Dios le dijo, no has considerado a mi siervo Job? Y ahí se arma una conversación entre Dios y Satanás. Y decía un predicador que me gustó eso, que Satanás viene siendo como un fiscal y tiene luz verde en el cielo para presentarse con argumentos legales en contra de los hijos de Dios. ¡Wow! Eso está poderoso, ¿oíste? Eso está poderoso y la gente tiene que entender eso, porque en esta tierra hay conflictos espirituales que Satanás los sabe muy bien y él los presenta. Satanás presenta ante Dios esos argumentos legales. Nótese lo que el significado de la palabra acusador de Apocalipsis 12. Dice, porque fue echado fuera el acusador. Y repito el concepto, en el griego es la palabra categoro, que significa representante legal en un tribunal. Quiere decir que Satanás es el abogado acusador y se presenta en el tribunal del cielo para acusarnos. Y nótese que Juan lo dice, quien nos acusaba de día y de noche. Ahora, si Satanás no tiene argumentos en sus manos en contra nuestra, no tiene por qué acusarnos. No tiene por qué acusarnos. Nótese que Satanás le dijo, o Jesús más bien le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo. Es decir, Satanás se fue ante Dios Padre para pedir a Pedro. ¿Por qué a Pedro? ¿Por qué no a Juan? ¿Por qué no a Jacobo? ¿Por qué no a Andrés, a Tomás o a alguno de los 12? Porque Satanás veía, no sé qué ve Satanás, pero algo ve en el mundo espiritual de que Pedro iba a recibir las llaves para abrirle la iglesia a los judíos en el día del Pentecostés y tendría las llaves para abrirle a la iglesia a los gentiles en la casa de Cornelio, en el capítulo 10 del libro de los Hechos. ¿Te das cuenta? Y Satanás buscó la manera de acusar a Pedro con argumentos y tratar de detener el ministerio profético, el propósito que Dios tenía con Pedro. Por eso es importante que tú puedas conocer por qué esta función de Jesús como abogado. Jesús como abogado te defiende. Yo coloqué aquí en mis notas algo maravilloso. Dice, Jesús como abogado defiende a los creyentes ante el Padre Celestial, especialmente cuando enfrentan las consecuencias del pecado. Por eso es que tú tienes que arrepentirte. Padre, yo me arrepiento de mis pecados. Señor, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Y esas palabras, Dios, Jesús como abogado, las toma y hace eco en el cielo. Por eso es que Hebreo habla de mantener nuestra profesión, es decir, proferir, confesar. La palabra griega es homologeo, decir lo mismo que dice la Biblia. Porque cuando tú tienes un lenguaje bíblico, eso mueve a Jesús como abogado en el reino de los cielos para tu defensa. Por eso es importante que tú aprendas, sepas por qué Jesús es nuestro abogado. Ahora, mira la palabra griega para la palabra abogado,
Y aquí vamos de repente le va a llamar la atención con referente al Espíritu Santo, porque la palabra abogado en el griego es la palabra paracletón o paracletos, que significa ayudante, consejero o asesor. Aleluya. Jesucristo es tu asesor en tu vida cristiana, en tu vida espiritual. Jesús es tu abogado. Tú tienes un representante en el cielo. Y lo que Jesucristo defiende en el cielo es lo que él alcanzó en la cruz del Calvario, los beneficios que tiene su muerte y su resurrección allá en Jerusalén. En ese momento que fue crucificado. Nota lo que dice la Biblia, porque yo estaba haciendo un estudio acerca de Dios como juez, porque a veces podemos o vemos a Dios como Padre, y es legal. Dios es nuestro Padre, Jesucristo es nuestro hermano mayor, el primogénito. Dios también es nuestro amigo, ¿ok? Pero mucho o muy pocos cristianos, personas, se llegan a Dios como juez. Y en el mundo espiritual se desató una justicia a través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario y la resurrección, porque la resurrección valida todo lo que Jesús alcanzó en la cruz del Calvario. Y note lo que hizo Jesús. Dice que anuló el acta de los decretos. No tiene que ver con legalidad, con justicia, con algo judicial, de tronos, de tribunal. Dice que anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dice en el griego la palabra acta, yo la busqué en el griego porque me gustan los originales. Cheirografón, documento de deuda. Legalmente Satanás tenía autoridad sobre ti porque tú estabas arrastrando la muerte espiritual que desató a Adán y Eva en el huerto del Edén cuando pecaron. Y esa muerte espiritual se apoderó de nosotros y nosotros teníamos encima una maldición. Había un documento de deuda, era legal esa acta. Entonces Jesús anuló, aleluya. Mira lo que hizo Jesús. Por eso es que Jesús le recuerda al Padre lo que él alcanzó en la cruz del Calvario. Él agarró una justicia, tomó una justicia, alcanzó una justicia. Por eso que antes de morir en la cruz dijo, consumado es, la victoria es mía, lo he alcanzado. Y él anuló el acta de los decretos, es decir, el documento de deudas que tú tenías, que yo tenía. Jesús lo anuló, ¿verdad? Y lo clavó en la cruz del Calvario. Entonces es algo legal, hay una legalidad. Hay un hecho legal. Por eso es que cuando la vida cristiana se toma a nivel jurídico, a nivel de tribunales, vemos a Dios como juez, vemos a Jesucristo como abogado. Silenciamos a Satanás con lo que Jesús alcanzó en la cruz del Calvario. ¿Sabes por qué muchas veces hay tantos cristianos en derrotas? Porque desconocen la victoria que Jesús alcanzó en la cruz del Calvario. Lo desconocen. Y como no saben lo que Jesús alcanzó en la cruz del Calvario, no conocen los beneficios, no conocen todos esos beneficios que Jesús nos da con su muerte y resurrección, el cristiano no sabe. Y ahí cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, todos esos beneficios vienen a nuestras vidas. Y ya tenemos argumentos legales para silenciar al acusador, para silenciar al diablo y así mantenernos en victoria. Pero un cristiano ignorante de la palabra, un cristiano que desconozca su identidad espiritual, un cristiano que no sepa lo que es en Cristo Jesús, ¿qué le va a refutar al diablo? Es decir, que a Satanás le conviene la ignorancia de un cristiano. La ignorancia del creyente es una herramienta de cooperación para Satanás. A Satanás le conviene que tú no sepas lo que Jesús alcanzó en la cruz del Calvario. Y nota que dice aquí,
anuló el acta de los decretos, y el documento de deuda que tenía el diablo en su mano en contra tuya y en contra mía, Jesús la anuló, es decir, la borró, la suprimió, dio un veredicto final. Son libres, la raza humana es libre. Por eso es que cuando alguien acepta a Jesús, ahora lo que viene es un discipulado para enseñarle la nueva criatura que es ahora en Cristo Jesús, y la derrota total que sufrió Satanás en la cruz del Calvario y en la resurrección de Jesucristo, para mantenernos a la cabeza, para estar arriba y no debajo. ¿Ves? Entonces, cuando tú aprendes esa función de esos 5 que te nombré, Jesús es nuestro intercesor, Jesús es nuestro fiador, Jesús es nuestro mediador, Jesús es nuestro sumo sacerdote, pero también Jesús es nuestro abogado a la derecha, el Padre. Por eso en esta hora ya por lo menos te di una luz de por qué Jesús es nuestro abogado allá a la derecha del Padre. En unos próximos videos te voy a hablar más acerca de esto. Quiero que puedas compartir este video con varias personas para que les llegue esta información, porque esto es legalidad en el mundo espiritual. Esto es legalidad en el mundo espiritual, y Satanás no quiere que tú sepas esto. Si no sigues mi canal, suscríbete, dale like y comparte este video para que otras personas puedan conocer la identidad que tienen en Cristo Jesús. Soy el pastor y maestro Robert Vargas. Nos vemos en un próximo video para que puedas recibir más bendición en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Chao, chao. Bendiciones.